Póngalo. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Siguiente versículo. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Eso qué significa? Que usted solo aprovecha lo que entiende. Amén. De un mensaje usted solo puede aprovechar lo que entiende. De un discurso usted solo aprovecha lo que entiende. De hecho, cuando íbamos al colegio, solo aprovechábamos lo que entendíamos. Entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo es que lo espiritual tiene que ser práctico. Lo espiritual tiene que ser entendible, tanto profecía, doctrina como revelación. Todo lo que encierra lo espiritual tiene que ser práctico y entendible. Dice el apóstol Pablo: si yo voy hablando en lenguas, ¿qué aprovechará si no me entienden, aunque tenga revelación, ciencia, profecía? Entonces necesitamos reconocer, voy a ir rapidísimo con esto, que el medio de comunicación es vital para nosotros. Somos comunicadores de Dios. Usted y yo comunicamos a Dios en ese mensaje que llamamos el Evangelio. El Evangelio de las buenas nuevas, las buenas noticias, es que Jesucristo murió por toda la humanidad, se entregó por todo el mundo para salvar al mundo entero. Entonces no hay circunstancia que Dios no pueda responder para la gente, pero tiene que haber comunicadores. Amén. Dios está dispuesto a responderle a todo el mundo, pero tiene que haber comunicadores. Si nosotros no comunicamos el mensaje, si nosotros no nos animamos a orar por la gente, a decirle a la gente: Dios te puede ayudar, entonces Dios no tiene la excusa para glorificarse en las personas. Usted le da la excusa a Dios porque usted dice: cree en el Señor, Dios te va a responder, y Dios automáticamente se glorifica por lo que usted está diciendo. No necesariamente porque usted sea profeta, sino porque usted se está animando a cumplir con su función. Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos, enséñenles que guarden todas estas cosas que yo les mandé. Amén. Entonces, la comunicación es importantísimo. ¿Para qué? Para que la gente nos entienda. Si yo voy a hablar de la venida de Cristo, le hablo de escatología, de los jinetes de Apocalipsis, de los colores de Apocalipsis, de los mantos de Apocalipsis, y le hablo a la gente del fin del mundo, mucha gente no va a entender mi evangelio. Mucha gente no va a entender qué quiero decirle. Solo que hay destrucción y muerte y se termina el mundo. Pero cuando usted va a hablarle a la gente de que son predestinados por Dios, de que Dios los conoció antes de que ellos nacieran, de que ellos nacieron en la tierra porque tienen un propósito, de que ellos están con vida porque Dios los guardó para Él, solo porque Dios los ama y entregó a su Hijo por ellos, entonces a la gente le cambia su mentalidad, porque usted no le está hablando de que todo se termina y que viene el fin del mundo, sino que usted le está hablando que su vida ellos la pueden disfrutar en Dios. La idea que Dios tiene para usted es que usted disfrute su vida. Dios no lo creó a usted para que usted sufra. No lo creó para que esté deprimido, para que ande llorando, lleno de problemas. Dios lo creó para que usted sea feliz. Ahora, la plenitud de tu felicidad se llama Dios. Dios, hay un vacío dentro del ser humano que tiene la forma y únicamente lo puede llenar Dios, porque Dios le dio una forma para que solo Él pueda entrar en ese lugar. Ahora imagínese, usted en su interior tiene una forma que solo Dios, como una llave maestra, como una llave secreta, puede abrir y llenar toda su vida.
Usted fue creado en Cristo. Amén. Así dice la Biblia. Entonces, tenemos que volver a la comunicación. Hay 3 ámbitos que vamos a comunicar. El primero es a la gente. Le vamos a comunicar a la gente el mensaje de Cristo. Amén. Hemos venido hablando estos días de la Gran Comisión, así que en Facebook están los mensajes. Si usted quiere refrescar la memoria o volver a escuchar, hágalo. Ahora, segundo ámbito donde nosotros vamos a comunicar: las tinieblas. En las tinieblas la iglesia comunica la autoridad que Dios le ha dado. El diablo se tiene que sujetar, los demonios se tienen que sujetar. La iglesia no puede tenerle miedo al diablo. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero ustedes confíen, yo he vencido al mundo. Jesucristo venció para que usted pueda confiar en Él. Amén. Entonces, ninguna maldición, ningún brujo, ninguna secta, nada. Aunque te maten un animal adelante de tu casa, te tiren un gualicho en la puerta, usted no tenga temor. Jesucristo es el que defiende su casa. El ángel del Señor acampa alrededor de usted y lo defiende. Hermanos, no tenga temor. Dios está con usted y Dios lo va a cuidar. Amén. Usted le va a comunicar a las tinieblas la autoridad que usted tiene. Entonces, primer ámbito de comunicación, a la gente, el evangelio. Segundo ámbito, a las tinieblas. Le voy a comunicar la autoridad que tengo. Por eso podemos reprender al diablo. Antes de la cruz el ser humano no podía reprender al diablo, no tenía esa autoridad. Pero después de la cruz, Jesucristo se vino a vivir a nuestros corazones. Entonces el apóstol Pablo dice: para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón. Cuando usted reprende al diablo, no es usted el que lo reprende, es el Cristo que está dentro suyo. Es el Dios que está en su corazón el que reprende a Satanás, y por eso Satanás le obedece. Porque no es David, es el Cristo que habita la vida de David el que está reprendiendo. Amén. Amén. Entonces, cuando usted dice: yo no tengo autoridad, no sé cómo hacerlo, yo no me animo. Hemos estado ministrando estos días pasados gente endemoniada, que otros hermanos oraron mucho tiempo de diferentes maneras, de las formas que sabíamos, pero sin embargo, cuando se declaró una palabra inspirada por el Espíritu, la persona fue libre. Ahora, le estamos hablando de un demonio de esos bastante difíciles, bien áspero. Sin embargo, con una palabra declarada por el Señor que está dentro de nosotros, el demonio salió y la persona fue libre. Entonces usted tiene esa autoridad para comunicarle a los demonios la autoridad de Dios que está en usted. Amén. Tercer ámbito de comunicación. El tercer ámbito de comunicación es con Dios. Entonces, el primer ámbito, yo me comunico con la gente, tengo una voz, tengo un idioma, tengo que ser entendible para comunicar el evangelio. Segundo ámbito, le enseñamos a las tinieblas cuál es nuestra autoridad. Amén. Eso está en Colosenses. En el libro de Colosenses dice: para que sea dada a conocer esa autoridad que tiene la iglesia. Entonces, tercer ámbito, mi comunicación con Dios. ¿Cuántos saben orar? ¿Cuántos hablan con Dios? Amén. Mire, hablar con Dios es algo sencillo. Sin embargo, hay un principio espiritual, y es que nosotros tenemos que aprender a orar de acuerdo a la revelación presente. Ese es un principio fuerte. ¿Eso qué significa? Yo no puedo orar como oraba la gente antes de la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz manifestó a Cristo y Cristo está viviendo en nuestros corazones. Entonces, cuando yo estoy orando, Cristo está hablando a través de nuestra boca, a través de su boca y de la mía. Yo no puedo decirle a Dios: Señor, te pido que vengas a habitarme, porque la Biblia dice que por causa de la cruz de Jesucristo, Dios ya está dentro de usted.
Entonces no podemos orar como si Dios no estuviera adentro de nosotros. Necesitamos orar de acuerdo a la revelación presente. Entonces todos sabemos orar o comunicarnos con Dios, pero a veces el cristiano pierde mucho tiempo haciendo oraciones de cosas que Dios ya le ha provisto. Es decir, nosotros aprendemos a pedir desde que éramos bebés. Pedíamos la teta, pedíamos la mamadera, pedíamos la papa, pero venimos pirigüeños de pequeñitos, todos, No hay uno solo acá adentro que no haya aprendido a pedir. Ahora, ¿quién te enseñó a pedir? Mire qué buena pregunta. ¿Quién te enseñó cuando eras chiquitito que si llorabas te daban la mamadera? Eso es naturaleza. El ser humano aprende a pedir por naturaleza. Es natural el pedir. Ahora, ¿cuál ha sido el problema? Toda la vida pedimos. Siempre estuvimos pidiendo. Desde la casa le pedíamos al papá, le pedíamos a la mamá para comprar golosinas, para ir a la escuela, para pagar cosas. Todo el tiempo pedimos. Mis hijas todo el tiempo piden. De paso, cañazo. Mis hijas todo el tiempo piden. Ahora todo el mundo sabe pedir. Cuando nosotros trasladamos eso al ámbito de la oración, muchas veces nosotros no sabemos administrar la vida que tenemos de Cristo, porque lo único que sabemos es pedir. Entonces, para ir a orar, nosotros entendemos es que es ir a pedir. Ahora, ¿está malo pedir? No, no está mal pedir. Usted puede pedir, tranquilo. Jesucristo dijo: pidan y se os dará. Así que se puede pedir. Pero el tema es cuando mi oración solamente es pedir y no es entender qué es lo que ya tengo. Porque si yo no entiendo lo que ya tengo, voy a seguir pidiendo lo que ya tengo. Es como que Dios te dio el Espíritu Santo, lo puso adentro tuyo. El apóstol Juan dice: mas vosotros tenéis la unción de santo, y la unción del santo permanece en vosotros. Mire Juan enseñándole a la gente: la unción del santo está en ustedes y permanece en ustedes. Hermanos, y lo que más pedimos nosotros en la oración es unción. La iglesia lo que más pide es: dame de tu espíritu, lléname de tu unción, dame más de tu aceite. Todo el tiempo estamos pidiendo algo que la Biblia dice que ya tenemos. Entonces, la oración tiene que revelarse a nuestra vida, se tiene que abrir nuestra mente para ser administradores en esa comunicación que yo tengo con Dios. Usted lo ve orar a Jesús con el Padre y usted tiene un modelo de oración muy diferente al modelo religioso, porque hay un modelo religioso. Muchos de nosotros venimos y decimos: yo no soy merecedor, yo no merezco esto, no merezco lo otro, no merezco. Pedimos, pero nosotros mismos decimos que no merecemos. Señor, no merezco esto. Si vos querés me lo da, lo necesito, pero no lo merezco. Entonces Dios dice: ponete de acuerdo, cambia la identidad, cambia la mente, porque estás pidiendo algo. Si lo pedís como hijo, es porque entendés que sos un hijo de Dios, una hija de Dios, y sos heredero por derecho. Por la muerte de Cristo te corresponde. Entonces, cuando nosotros decimos: pero yo le he pedido a Dios y Dios no me ha respondido, es que muchas veces lo que usted y yo esperamos como respuesta es algo que Dios ya lo soltó, solo que no lo hemos visto. La Biblia dice que juntamente con la aflicción, la tribulación, juntamente con el problema, viene la respuesta. Así dice la Biblia. Juntamente, o sea, aparece la aflicción, ahí nomás aparece la respuesta. La Biblia no miente. Ahora, ¿por qué nos cuesta encontrar respuesta? Porque nosotros solo miramos la aflicción
no miramos la respuesta, porque las dos aparecen a la misma vez. Pero me quedo mirando la aflicción, sufriendo, llorando, lamentando, buscando cómo salgo de esto, y no miro que juntamente con eso Dios me había dado respuesta. ¿Cuántos están entendiendo lo que quiero decir? Entonces, esta es una cuestión de enfoque. Si usted solamente está enfocado en el problema, usted no puede enfocarse en la salida. Pero cuando usted se desenfoca del problema y le pide a Dios dónde está la salida, Dios ahí nomás te enfoca para que puedas ser más que vencedor. Entonces la oración es un medio de comunicación con Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Tiene que saber algo. La iglesia es la única que tiene un Dios diferente a todos los dioses. ¿Sabía usted que su Dios es diferente a todos los dioses? Amén. ¿Sabe qué lo hace diferente a Dios? Que Dios habla. Ningún otro Dios habla, pero el Dios que usted tiene habla. Entonces, por eso este Dios es diferente, porque la Biblia dice que los dioses paganos, los muñecos o los ídolos, tienen ojos y no pueden ver, tienen manos y no pueden palpar, tienen lengua y no pueden hablar, son muñecos de yeso o de madera, y la Biblia dice que no tienen esa capacidad de poder comunicarse. Ahora, usted tiene un Dios no solo que tiene la capacidad de hablar, sino que está buscando hablar con usted. Dios está buscando comunicarse con usted. Por eso es tan importante la oración. Por eso tenemos que volver a la oración, pero a la oración con entendimiento, a la oración con revelación, a la oración con luz. Cuando usted entra en una casa, ore con entendimiento. Estos testimonios de Jonás, de Rubén, es que, y hay otros más que se nos iría mucho toda la noche, es esto: gente que se animó a decir lo que Dios quería decir, oraron y pasó. No hubo un protagonismo de alguien específico, sino que es la iglesia, el cuerpo manifestada en los hogares. No es necesario la presencia física del pastor o el apóstol o el título que sea. Es necesario la presencia de la iglesia. Es necesario la presencia del cuerpo, que usted ahí esté representando al cuerpo y manifestando. Entonces, usted tiene un Dios que habla, y ese Dios quiere comunicarse, y nos dejó como medio la oración. La oración no solo es un medio de comunicación, también es un medio de comunión. Alguien que no ora no puede tener comunión con Dios. Por eso cuesta tanto mantener tiempos de oración. Argumentos para no orar: no tengo tiempo, llego cansado, me pongo a orar y me duermo. ¿Qué otros argumentos? A ver, otras excusas. No sé comunicarme, no puedo hablar, no sé qué decirle a Dios, me quedo sin palabras. Llueven las excusas al momento de que, ¿por qué usted no ora? Hermanos, es tan sencillo ir conduciendo su vehículo y hablar con Dios, saber que Dios lo está escuchando. ¿Sabe dónde aprende la mayoría de la gente a orar? En el baño. Y usted dice: no, ¿qué está diciendo? Sí, porque ahí es donde está concentrado, solo, nadie lo molesta, y de repente habla con Dios, tiene un pensamiento. Usted no me va a decir que usted no habló solo alguna vez y se contestó a usted mismo. Eso es natural, es normal, no se preocupe, no está loco, no lo vamos a exorcizar ni nada de eso, es normal. Ahora, uno siente que está hablando solo cuando quiere orar, pero cuando usted aprende a percibir la voz de Dios, usted se va a dar cuenta que Dios habla y que Dios le responde. Entonces, en su tiempo de oración,
usted no se va a tomar solamente el tiempo para pedir, porque es como llegar y decir: Dios, dame esto, también esto. Le sacamos toda la lista y cuando nos estamos por decir amén, decimos: ay, no te olvides de esto también, amén. Es como ir y pasar toda una lista así enorme, y esa ha sido la comunicación. Imagínese que usted reciba a su hijo: hola hijo, ¿cómo andás? Si usted lo quiere abrazar, y el hijo le diga: papá, necesito esto, chao. Y usted diga: y el abrazo, y el beso, el saludo, y el comer juntos, el tomar mates juntos, el pasar tiempo juntos. Hermanos, cuando nosotros solamente traemos una lista de petición y decimos amén y nos vamos, Dios se siente así. Él quería pasar tiempo con nosotros, tener comunión con nosotros, y nosotros le pasamos la lista de peticiones y nos fuimos. Es injusto eso, ¿no? ¿Usted se lo aceptaría a un hijo? ¿Qué le decimos al hijo? ¿Qué, me tenés solamente para que te dé plata? ¿Solo para pedirme? ¿Que soy yo, una gran billetera? ¿Verdad que usted le reclama a su hijo? Solo me pedís, algún momento me vas a dar afecto, cariño, amor. Mire, hermanos, Dios, dice la Biblia, que es nuestro Padre. Y cuando Jesucristo nos enseñó a orar, Él dijo esto: Padre nuestro. Él dirigió la oración al Padre. Él estaba orando como hijo. Usted no es un desconocido para Dios, usted es un hijo, y el Padre quiere pasar tiempo con usted. No importa si se duerme, no se haga problema. Todos nos dormimos alguna vez orando. En alguna vigilia de oración se escuchaban ronquidos y despertábamos al hermano porque tenía que venir el otro que lo sacaba de la oración. Todos nos quedamos dormidos en alguna vigilia. Algunos se ríen porque es verdad. Entonces la oración es un medio de comunión. Dios quiere tener tiempos con nosotros. Por eso Jesucristo enseñó esto. Y Él dice: les voy a dar una reflexión con este asunto de orar siempre. Orar siempre. ¿Cuánto es siempre? Siempre. Otra vez el Señor dijo: orad sin cesar. Orar sin cesar significa incansablemente. Lo que Dios estaba diciendo ahí cuando dijo orad sin cesar es: no se cansen de orar. Mire qué importante es la oración. Porque el apóstol Pablo dijo: si yo hablo en lenguas y nadie me entiende nada, ¿en qué se aprovecha lo que hago y lo que digo? ¿Cómo Dios va a entender mi corazón si no puedo expresarme a Él? ¿Cómo Dios va a trabajar en mi interior si no puedo confesar? Hermanos, la confesión es mediante la oración. Usted puede traer su circunstancia delante de Dios y decir: esto es lo que me pasa, esto es lo que siento, tengo bronca, tengo enojo, pero usted lo tiene que confesar, porque la confesión es un ámbito que le da autoridad y legalidad a Dios para trabajar. El gran problema de mucha gente cuando se desatan esos escándalos en todo lo que es la iglesia, tanto evangélica como católica, y la gente dice: ¿cómo un hombre puede hacer semejante cosa? Es porque no hubo confesión, porque se reprimió algo interno, no abrimos el corazón, no lo confesamos, no pedimos ayuda, no le pedimos a alguien que ore por nosotros, no fuimos a Dios. Entonces, reprimiendo cosas, guardando cosas, llega un momento donde eso explota, y el ser humano es alguien que cae de todo lo que un ser humano podía llegar a ser. Y entonces usted ve violaciones, abusos, asesinatos y tanta cosa que sucede dentro de los seres humanos, porque
hay gente que vive reprimiendo internamente rencor, raíz de amargura, dolor, y no ha tenido la capacidad de hablar con Dios para decir: esto es lo que tengo adentro y necesito que me sanes. Por eso es necesario aprender a orar. Por eso es necesario instar a la gente a que tenga comunión con Dios, orar siempre, orar incansablemente. Hermanos, la oración comenzó como un sentido de cuerpo. Dios dejó la oración para el cuerpo, y el cuerpo estaba manifiesto en las familias, pero antes también el cuerpo se manifestaba en las sinagogas, en el templo. Entonces los israelitas, los judíos, tenían horarios para la oración. Entonces estaba la oración de la mañana, estaba la oración del mediodía y la oración de la tarde. 3 veces oraban. Si usted lee la historia de Daniel, Daniel oraba esas 3 veces al día, y eso se transfirió como cultura. Orar, ir al templo a orar. Los apóstoles iban al templo a orar, y después ellos salían a predicar a las casas. Ahora, una vez que usted entiende que usted es el templo del Espíritu Santo y que usted es más importante que este salón, porque este salón no es el templo, este salón es un auditorio donde nos reunimos. Usted es el verdadero templo de Dios, usted es el verdadero templo del Espíritu. Entonces, una vez que usted entiende que usted es el templo de Dios, usted va a poder orar, como dice el apóstol Pablo: oren en todo tiempo y en todo lugar. Mire, el apóstol Pablo sacó esa cultura de orar solamente en el templo, y el apóstol Pablo dice: ustedes van a orar con manos limpias, sin iras ni contiendan. Van a levantar manos en todo tiempo y en todo lugar. Van a hacer oraciones, rogativas, clamores. Ustedes van a orar. ¿Por qué? Porque usted es el templo. No es más importante la oración acá adentro que la oración ahí afuera. Usted es el templo. Usted es el que santifica a la oración, no el lugar. El lugar es físico, pero usted es un templo espiritual, el templo del Espíritu. Usted es más importante que este salón, y usted puede orar en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Entonces se tiene que romper en nosotros esa idea de que vamos ahí adentro, porque ahí adentro Dios responde. Si oras afuera, Dios no responde. No, usted es el templo y usted tiene la respuesta en Dios. Entonces, ya estoy terminando. La oración es en todo lugar, es la oración en el cuerpo. Entonces, ¿habrá de manifestarse la oración corporativa? Claro que sí. Y ahí decimos: bueno, ¿dónde nos juntamos? Bueno, nos juntamos en el salón. ¿A qué hora? Tal día, tal hora. Listo. Ahí lo que estoy haciendo es manifestar la comunión del cuerpo. Por eso me reúno a orar. Por eso hacemos reuniones de oración. ¿Por qué? Porque la idea es manifestar que tengo comunión con el cuerpo. Y así como puedo orar en mi casa y puedo orar en el trabajo o donde sea, también puedo orar junto con el cuerpo. Amén. Entonces, así como usted puede orar solo, es necesario que usted ore unos con otros. La Biblia dice: orad los unos por los otros. Ahora, si yo siempre estoy orando solo, va a ser difícil cumplir esa palabra. Necesito unirme a alguien para orar. Nuestra identidad es fundamental al momento de orar, porque oramos de acuerdo a la identidad que tenemos. Por eso yo le decía que hay gente que dice: yo no merezco. Entonces ora como alguien que no merece, porque su identidad es que no merece. Entonces tu oración va a depender mucho de tu identidad. De acuerdo a la identidad
es como oramos. Si Dios no trabaja nuestra identidad, entonces no aprenderemos a orar correctamente. Oramos de acuerdo a la intimidad que tenemos con Dios. Amén. Mire, alguien dijo por ahí en algún lugar, la encuesta fue esta: aquel que públicamente ora mucho es porque íntimamente ora poco. ¿Por qué? Porque usted, manteniendo comunión, hablando con Dios todo el tiempo, usted no necesita una hora de oración para que la gente lo esté escuchando lo que usted dice. No lo necesita, porque usted ya tiene comunión con Dios. Vean las oraciones de Jesucristo. El Padre Nuestro es cortito. Cuando iba a resucitar un muerto decía: bueno, ven fuera. Hablaba con el Padre, decía: Padre, yo sé que lo vas a resucitar. Lo que yo dije no fue por vos ni por mí, fue por la gente, para que ellos crean. Lázaro, ven fuera. Jesucristo simplemente decía 2 o 3 palabras, pero por causa de la comunión, la atmósfera cambiaba, el ambiente cambiaba, los milagros sucedían. Cuando usted entre a orar a una casa, no canse a la gente con oración. Sea práctico, sea sencillo, sea entendible. Ore lo que tenga que orar, pero que esos minutos dejen marcado un ámbito espiritual en ese hogar. Amén. No es necesario hacer largas oratorias. La oración es un medio legislativo que damos a conocer la autoridad de Dios. Cada vez que oramos, hay una autoridad que va a respaldar eso. Se llama Dios Todopoderoso, Jesucristo, el Espíritu Santo. La Trinidad de Dios va a respaldar a eso. Entonces nuestra oración es un medio legislativo. Yo estoy legislando para que Dios se manifieste en ese lugar. Él es el respaldo. Hermanos, si nosotros oramos y Dios no se manifiesta, entonces en vano estamos orando. Lo más importante es Él, que Él se manifieste. Por eso oramos de acuerdo a la intimidad. Toda autoridad de Dios se expresa. Toda autoridad de Dios se expresa. Y usted la expresa mediante la oración. Cuando usted ora, usted expresa la autoridad de Dios. Por eso usted no le puede decir a un demonio: si querés, vos fijate, si querés salir de esta vida, querés abandonarla. No, usted va con autoridad. En el nombre de Jesucristo, salís de esta vida, salís de esta mente, abandonás este templo porque es del Espíritu. Pero usted va con entendimiento, no va a pedirle por favor, porque usted sabe la autoridad que usted le respalda. Entonces la oración también es un medio de confesión para la entrega y para la renuncia. Si nosotros podemos entender esto, vamos a saber que la manera más práctica de entregarnos a Dios es mediante la oración. Si usted quiere entregar su vida a Dios, al propósito, al servicio, necesitamos orar, aprender a orar, recuperar la oración. Hay gente que oraba mucho y después dejó de orar. Otros que tenían horarios y los cumplían, pero un día no lo cumplió, otro día no, 3, 4, nunca más. Vuelva otra vez a la oración. Como discípulos que necesitan escuchar a su papá, necesitan escuchar al Padre. Hermanos, así como usted pide el consejo a una autoridad espiritual, pida el consejo en oración a Dios.
Aprenda a depender de Dios. Dios te va a responder de una manera bien práctica. Dios no es un Dios que dice: te lo voy a dar en clave, o para confundirte, o un Dios que se esté riendo porque no le entendés. No, ese no es Dios. Dios siempre te va a responder de manera que puedas entenderle, de una manera práctica, que puedas saber y decir: sí, Dios me habló. Y hay gente que dice: pero ¿cómo te habló? No sé, yo sé que me habló. Entiendo que me habló porque yo le pedí y Él me respondió. Entonces volvamos a la oración. Recuperemos ámbitos de oración. No le aflojemos a esto, porque es vital que un discípulo tenga una vida de comunión, y no hay comunión si no hay oración. Amén. Entonces Dios está llamándote. Usted ore como pueda. Si usted dice: no sé orar, no sé qué decir, agarre los salmos. Agarre los salmos y empiece a leer los salmos, y usted se va a dar cuenta que allí hay escritas oraciones. Y de repente lo que usted está leyendo va a ser como que usted lo está viviendo y que usted mismo lo está declarando. Porque en esos salmos había gente que tenía problemas igual que usted y que yo. Nada más que ellos se animaron a escribir lo que oraban. Entonces anímese usted. Que Dios nos enseñe a volver a la oración, porque el tiempo que viene usted va a tener que orar por mucha gente y va a tener que ser entendible. Si habla lenguas espirituales, no es malo, pero pídale al Señor la interpretación para hablar con claridad. Si usted va a hablar de doctrinas, sea claro. La gente ha recibido doctrinas sin siquiera congregarse. Mucha gente, usted va a orar y ellos te dicen: yo sé lo que tiene que hacer la iglesia, sé lo que tiene que hacer Dios, ellos saben todo lo que tiene que hacer todo el mundo. ¿Por qué? Porque han recibido información, pero no han recibido la vida de Cristo. Entonces, para nosotros es más importante no transferir formas, normas o doctrinas, sino transferir la vida de Cristo. La única manera de que lo entiendas es que Dios se te revele y te haga entender que te ama, que Dios te ha cuidado, te ha guardado, te ha protegido, está para ayudarte. Y como lo dije antes, no es malo pedir a Dios. Anímese a pedir, pero también entienda que Dios quiere hablarle, y Dios quiere decirle la intención que Él tiene con usted, con tu casa, con tus hijos, con tu matrimonio, tu llamado, los dones que están en ti, tu vida como iglesia, como familia. Dios te ha hecho heredero del reino. Administre esa herencia, viva esa herencia, viva una vida de reino, de gobierno, de autoridad. Usted no es esclavo del sistema, usted no es esclavo del gobierno político, usted no es esclavo de Satanás, ni de los demonios, ni del dolor, ni de la amargura, ni del rechazo. Usted no es esclavo de la depresión. Usted tiene autoridad. Dios le ha dado autoridad para resolver conflictos, para resolver problemas y para ser más que vencedor. Vamos a orar al Señor. Si alguno de los colaboradores me puede ayudar para orar por los que están visitándonos. Si alguien quiere que oremos por usted, venga hacia aquí adelante. No tenemos problemas con eso. Estamos para servir. Así que vamos a orar al Señor. Padre, declaramos en el nombre de Jesucristo esta noche que el poder de tu presencia, de tu Espíritu Santo, está sobre este lugar para que nosotros podamos entender que tú nos amas, que tú estás habitándonos, que eres el Dios que nos ha visto en toda circunstancia, en toda situación,
que eres Dios que gobiernas todo ámbito, toda autoridad. Eres el Dios que has muerto en la cruz para salvarnos. Espíritu Santo, yo oro y declaro en el nombre de Jesucristo la vida de tu Espíritu, la vida de tu Espíritu Santo ministrándonos como iglesia, como hijos de Dios. Quiero declarar sobre los matrimonios, sobre las familias, sobre los hombres y mujeres que han escuchado esta palabra, de que tú quieres hablar con ellos, que tú estás dispuesto a escuchar su voz, que ellos te van a oír y se van a alegrar de que tú has hecho que su vida sea importante para ti. Espíritu de Dios, declaramos tu poder y tu gracia. Oramos en el nombre de Jesucristo y declaramos tu autoridad, Señor. Santo es su nombre. La iglesia ora. Somos portadores de la vida del Hijo. Declare vida. Declare vida. Vida. Vida de Cristo. Milagros están sucediendo. Milagros están sucediendo. Hay una atmósfera de sanidad. Una atmósfera de sanidad, de milagros. Por causa de la vida de Cristo, porque oramos en el acuerdo y en ese acuerdo hay un poder, y esta noche milagros de sanidad se están dando. Oh, santo es su nombre, Cristo de la gloria, tú eres el Rey. Tu gobierno, tu atmósfera, esa atmósfera.